Muy bien, muchas gracias. Vaya por delante también mi agradecimiento personal y sincero al profesor Fábregas y por supuesto también a Víctor Barbeito por su amable invitación a este tercer encuentro arqueológico de Barbanza, que al margen de las circunstancias tan especiales que lo han provocado, pues por una parte me han permitido volver a Galicia casi 20 años después, y ya en el terreno profesional pues me han facilitado y me han permitido compartir estas jornadas tan intensas de aprendizaje y de conocimiento. Muchas gracias de verdad a los dos y mis felicitaciones por la organización magnífica del encuentro, al que desde luego deseo todo lo mejor para el futuro, igual a todos los gallegos en general en el día de hoy, por supuesto. Bueno, dicho todo esto, yo quisiera iniciar mi intervención diciéndoles que estoy encantado de mostrarles o de situarles ante un problema histórico que es el que aparece en el enunciado de esa primera diapositiva y que concierne al surgimiento en un ámbito periférico y fronterizo dentro del suroeste ibérico de las aristocracias rurales y del campesinado en un marco histórico que reconocemos, no sin cierta controversia terminológica, como periodo post-orientalizante. Un problema histórico que, tengo que decirles, se ha suscitado fundamentalmente a partir de la excavación sistemática durante un largo periodo de tiempo del edificio señorial, que así lo reconocemos ya, de La Mata, situado en el término municipal de Campanario, en Badajoz. Dentro de unas coordenadas espaciales y temporales ya más acotadas, más ajustadas, decirles que nos vamos a situar en plena cuenca extremeña del río Guadiana y de forma más particular dentro de las comarcas de Vegas Altas y La Serena, y en un periodo, en una etapa que, como digo, desde un punto de vista cultural se enmarca entre aproximadamente 550-400 antes de la era y que se reconoce como posorientalizante. Es una etapa que, por tanto, tanto desde el punto de vista terminológico como cronológico, se localiza o se ubica justo después de la caída de Tartessos y justo en el momento en el que comienzan a despuntar culturas como la ibérica o como la turdetana, y ya en el interior el mundo de Cogotas II. Bueno, pues en esa etapa es donde nos vamos a situar, como digo, y de forma específica ante el yacimiento de La Mata de Campanario. Un yacimiento que, como pueden ver en esa imagen, se ubica en plena cuenca del río Molar, un río venido a menos que hoy ya se reconoce como arroyo, que nace aproximadamente a unos 2 kilómetros al sur de Campanario y que desagua a la altura de Villanueva de la Serena en el Zújar, que, como pueden ver, también es afluente principal, uno de los afluentes principales del Guadiana por su margen izquierda. Como referentes arqueológicos más significativos dentro de esa comarca, pues simplemente referirles que La Mata se encuentra prácticamente a medio camino entre sitios que probablemente les suenen a todos ustedes, como son Medellín, excavado por el profesor Almagro Gorbea en los años 70 y cuya publicación pues reciente de la necrópolis probablemente también conozcan, y más al sur, aproximadamente a unos 20 kilómetros, el no menos conocido de Canchorro. Bien, pues en ese contexto, para lo bueno y para lo malo, donde empezamos a desarrollar un proyecto de investigación que sin duda tiene unos antecedentes, porque antes de la excavación sistemática de este sitio, les tengo que decir que La Mata era un verdadero túmulo de tierra y de piedras que se reconocía en la toponimia local como el Montón de Tierra Grande. Yo nunca he visto un topónimo mejor puesto que este, y además lo hacían en la comarca a fin de diferenciarlo, que duda cabe, de otro montón de tierra más pequeño, al cual lógicamente llamaban Montón de Tierra Chico. Bueno, tengo que comentar que esos topónimos aparecen constatados desde prácticamente el siglo XVI. No hemos hecho una recopilación exhaustiva, un rastreo exhaustivo del topónimo, pero sí que en documentación histórica desde el XVI prácticamente están apareciendo en obras muy diversas, y siempre
con un marcado valor de hito paisajístico. Es decir, nunca ha despertado la curiosidad durante ese tiempo de estos sitios como elementos arqueológicos, como sitios arqueológicos. Esa curiosidad arqueológica solamente se activa en los años 30 del siglo XX, cuando las fuerzas locales pues promueven, no sé por qué circunstancias, una intervención doble, tanto en el montón de Tierra Grande como en el montón de Tierra Chico. En el montón de Tierra Chico pues excavan un túmulo funerario, excavan una tumba de sillares que antes veían en la diapositiva anterior, y en el montón de Tierra Grande acometen a la brava pues una zanja que pretende introducirse en el interior del túmulo, presuntamente buscando algún tesoro o algún tipo de objeto valioso. El proyecto se acaba agotando en sí mismo, las excavaciones de hecho ni están constatadas ni documentadas en ningún sitio, solamente queda ese permiso de excavación firmado en Madrid en el mes de marzo del año 30, y los montones de Tierra Grande y Chico vuelven a recuperar en ese tiempo su valor como hito paisajístico y en absoluto arqueológico. Bueno, básicamente con esos precedentes es con los que iniciamos nuestra intervención en el año 90, a partir de una serie de sondeos preliminares que posteriormente se prolongaron ya de forma sistematizada hasta el año 2002 en su primera fase, y que ya más esporádicamente hemos proseguido en algunas anualidades posteriores. Tengo que decir que esa investigación, pues como la conferenciante anterior, pues hace justicia a reconocer la labor de todo un equipo que he tenido el privilegio de dirigir y que desde luego ha dado lo mejor de sí durante este tiempo. Entrando en materia, he de comentarles que los objetivos esenciales que nos planteamos en primera instancia fueron dos esencialmente. Uno estrictamente investigador y otro más de tipo social, más implicado en el desarrollo de la comarca. El primero, el investigador, lógicamente tenía que centrarse en el análisis interdisciplinar del conjunto arqueológico de la Mata y de su entorno inmediato, y el de desarrollo, lógicamente, recuperar, restaurar el sitio con fines socioeconómicos y culturales dentro de lo que reconocimos en su momento como arqueodesarrollo. En el objetivo 1, en el estrictamente investigador, nos planteamos básicamente esas dos líneas de estudio, de trabajo: el análisis paleopaisajístico y paleoeconómico del entorno de la Mata y el estudio espacial del asentamiento en los niveles establecidos simplemente como referencia en los años 70 por Clark, el micro, el meso y el macroespacio. En la primera línea de trabajo partíamos como hipótesis que la Mata, y eso lo sabíamos porque habíamos hecho unos sondeos preliminares, podía ser un edificio de cronología postartésica similar al de Canchorroano, apenas 20 kilómetros al sur, enmarcado en un contexto básicamente agropecuario. No había que ser muy agudo para plantear esa hipótesis de trabajo, porque lógicamente los sondeos efectivamente constataban que estábamos ante un edificio de características constructivas y cronologías similares al que he comentado, y mirando alrededor pues no había otra cosa que recursos de esa naturaleza. Y las actuaciones que nos planteamos en esa línea fueron muy básicas: la cartografía geológica de la zona y, por supuesto, volcar sobre ella el análisis o la batería de análisis arqueobotánicos o geoarqueológicos en general, que lógicamente eran exigidos si queríamos decir algo. En cuanto a los resultados, comentarles que en una primera aproximación pues constatamos, a partir de esa geología pormenorizada del entorno de la Mata, que curiosamente el yacimiento se levantó en una zona de confluencia entre dos sustratos geológicos radicalmente diferentes. Una zona granítica, que pueden ver coloreada en rojo al sur del asentamiento, y una zona de sustrato paleozoico con algunos recubrimientos posteriores que ven fundamentalmente tintada de gris. En esa misma zona pueden ver otras tramas que responden a zonas de metamorfismo de contacto, algunos batolitos, pero bueno, básicamente en esa realidad dual, desde el punto de vista geológico, pues qué duda cabe que había que profundizar y seguir profundizando, porque esa doble realidad es la que lógicamente había propiciado el desarrollo de unos perfiles edáficos absolutamente distintos.
Uno de ellos, una zona, ahí aparece más rojiza, de suelos profundos, bien irrigados por el arroyo del Molar, y que son muy propicios para la agricultura, mientras que en la zona sur, la zona granítica, como ven, es una zona básicamente de pastizal, aunque probablemente en la antigüedad estuviera recubierta por un bosque bien estructurado de encinas y en general de quercinias, del cual simplemente hoy quedan algunas manchas residuales. Bien, en ese doble ámbito, como ven, es donde lógicamente tuvimos la necesidad de volcar esa información geoarqueológica que efectivamente pues, responde a una realidad dual o diferente pero complementaria. Un espacio potencialmente cultivable asociado a los terrenos mejores, a los mejor irrigados, como les decía, y una zona granítica donde se situaría la zona boscosa, que en función de todos los restos palinológicos y antracológicos y carpológicos analizados, pues denotaban una buena conservación. Bueno, ya a nivel espacial y entrando en lo que podría ser la escala en micro y meso del asentamiento, la hipótesis era, de partida, era que la mata era un edificio organizado. Tampoco había que romperse mucho la cabeza porque aquello efectivamente parecía algo muy bien estructurado y bien diseñado de entrada. Las actuaciones no podían ser más que la excavación sistemática del edificio y la valoración interrelacionada de todos los elementos que se estaban recuperando. Bueno, por resumir, les tengo que comentar que una vez concluida la intervención, nos situó el túmulo, el montón de tierra grande, ante un complejo constructivo que es el resultado de un proceso en el cual yo no voy a entrar, que tienen a la derecha, y que concluye en una edificación realmente monumental. Una edificación de doble planta, una edificación que está orientada al este, con fachada torreada y además rodeada por un cercado de mampuestos, un terraplén que no aparece significado en la diapositiva y un foso. Qué duda cabe que la planta inferior es la que se pudo recuperar mejor y responde a un esquema muy orgánico. Como pueden observar en esa imagen, el interior de la mata, concretamente su planta baja, se estructura en 3 ámbitos arquitectónicos funcionales que responden siempre al mismo esquema. 2 habitaciones estrechas y alargadas que se comunican entre sí, pero que solamente una de ellas tiene una salida a ese corredor transversal, que es el que articula la circulación interna en todo el conjunto. Los materiales constructivos que se emplearon en el levantamiento de esta edificación fueron básicamente los del entorno, la piedra, el adobe, la madera, y el estudio arqueológico realizado pues viene a decir que todos proceden de aproximadamente de un radio no superior a 5 kilómetros a la redonda. Desde un punto de vista estrictamente arquitectónico, hay que decir que la mata es deudora de toda una serie de tradiciones edilicias que llegan a la península ibérica en el contexto de las colonizaciones mediterráneas, como ustedes conocen, y que tienen sus máximos referentes en sitios que probablemente les suenan más que de sobra, como son toscanos, como son Montemolín, Carambolo, en la zona sur de la península ibérica, y ya en el ámbito portugués, Abul, Fernaudos y, por supuesto, en Extremadura, el mismo Cancho Roel. Pero, sin duda alguna, al margen de estas construcciones, en la mayor parte de los casos de tintes monumentales e interpretadas de forma muy dispar, como todos conocen, sin duda alguna, las aportaciones que nosotros teníamos que exprimir eran las que nos ofrecía el yacimiento para entender su significado, su funcionalidad y su identidad en todo ese complejo. Bueno, en esa línea les tengo que decir que el ámbito más meridional del edificio, el que lo componen las estancias número 1 y 2, se corresponde con la zona doméstica del conjunto. Es el espacio más amplio, son 2 habitaciones muy importantes que, como pueden ver, comparativamente destacan sobre el resto.
La habitación número 1 estaba muy afectada por las excavaciones antiguas, estaba también muy afectada por los procesos erosivos, etcétera. Pero sí aportó una información suficiente para efectivamente ratificar que estábamos ante un ámbito doméstico productivo. En ese sentido, pues destaco ese hogar, ese conjunto de materiales anfóricos con incluso algún componente de molienda aquí. Concretamente, alrededor del hogar apareció una concentración de bellotas carbonizadas. Y, en fin, en la imagen inferior pues pueden ver la fotografía de la estancia ya restaurada, y esa es la propuesta que hacemos ya de lectura integrada de todos los restos arqueológicos que pudimos recuperar en ese espacio. Mucho más contundente fue la información obtenida en la habitación inmediata, que es la reconocida como número 2, comunicada con la 1 por esta puerta, como los decía. La 1 no tiene comunicación al pasillo transversal, al corredor transversal, pero sí esta estancia número 2, a esta altura. La fotografía inferior indica siempre el estado de restauración último en el que se llegó a finales del año 2000, y esta flechita el punto donde se lanza la fotografía. Bueno, como pueden ver en la imagen de la derecha, en la parte superior, la habitación número 2 está presidida por un gran hogar, un hogar de adobe realmente espectacular, con más de 1 metro de largo, que está sobrelevado del suelo, que está encalado, está encaolinado, y se puede observar claramente en la parte superior la planchuela requemada. Al lado apareció el vaso cenicero, el vaso para donde se recogían las cenizas, y todo la concentración de restos que provocó el incendio, la destrucción final de la edificación. Ese hogar, sin duda alguna, pues es el que debió articular en torno a sí las actividades domésticas del grupo, y probablemente también algún tipo de resorte ideológico que ahora yo no voy a entrar a valorar, porque efectivamente la vocación de esta estancia es esencialmente doméstica productiva, sin menoscabo, ya digo, de esas otras actividades que acabo de comentar. Otras estructuras que aparecieron y que redundan en esa funcionalidad se encuentran alineadas sobre el muro norte de la habitación. Concretamente, en primer lugar, este conjunto de restos que valoramos en su globalidad como un auténtico obrador, una zona de preparación y de procesamiento de alimentos, con esa mesa de adobe, ese pequeño hogar frontal, este pollete de piedra sobre el que apareció tal cual ese gran molino barquiforme. Un poquito a la derecha apareció otro pollete similar, pero con el molino completamente roto por el hundimiento de una viga, pero sí los fragmentos aparecieron en el entorno. Y un poquito más abajo, justamente a esa altura, se conservó la base de ese horno Tahona, esa base refractaria. No se conservó, no se pudo documentar la bóveda, lógicamente por razones evidentes, pero sí el negativo que pueden observar justamente aquí. El funcionamiento de este tipo de horno es muy similar a los que se conocen y se siguen utilizando todavía en diferentes zonas como Marruecos, de donde procede esa diapositiva. En la pared enfrente, en la pared sur de la habitación número 2, volvemos a encontrarnos un registro similar con este pollete, primero probablemente un hogar reconvertido en pollete para ese molino, y los molinos, cuando se le curvaban excesivamente por el uso, pues simplemente o se tiraban o se amortizaban en un rincón, como pueden ver en ese caso, creando un pequeño banco. Esa es la imagen que recrea de alguna manera lo que pudo ser, lo que entendemos que pudo ser la habitación, la estancia número 2 de La Mata. Ya pasamos a la zona central, que está estructurada igualmente por dos habitaciones estrechas y alargadas, comunicadas entre sí por esta puerta, pero solamente esta, la número 7, pues tiene acceso al corredor transversal. Esto es el almacén de la casa, el almacén del conjunto.
Un almacén organizado, un almacén que tiene su sector de líquidos, concretamente la habitación número 7, y un sector de sólidos que es la habitación número 8. Les tengo que comentar como curiosidad arquitectónica que todo el almacén apareció recubierto de lajas de pizarra que probablemente estarían destinadas a reforzar el aislamiento de una zona tan sensible, lógicamente, dentro de la construcción. En la habitación número 7, ese sector de líquidos, como les decía, se documentaron hasta una treintena de vasos cerámicos, básicamente ánforas de tipología CR1, aunque también aparecieron otras modalidades. Las ánforas estaban resinadas al interior, con lo cual es probable que fueran líquidos los que recibieran, pero las analíticas que se realizaron determinaron que las ánforas estaban vacías, es decir, que estaban dispuestas ahí para recibir algo, pero no sabemos qué. Pero no estaban repletas de nada en el momento de la destrucción del edificio en torno a 400 antes de la era, como les decía. Tenemos una hipótesis que luego le comentaré al respecto. Y esa es la imagen 3C que nos da una idea de la disposición del material arqueológico documentado en la habitación número 7. Y luego vamos a la número 8, donde les comentaba hay una serie de restos arqueológicos que nos invitan a plantear que efectivamente que esta es la zona de sólidos del almacén de la Mata. Esos restos arquitectónicos se sitúan en los extremos de la habitación, concretamente se trata de 2 depósitos de cereal, de grano, en la comarca le llamamos trojes, en Extremadura se llaman trojes, son cubetas revestidas por su interior y las analíticas efectivamente indicaron que estaban relacionadas con el almacenamiento de cereal. Estaban vacías también en el momento de la destrucción del edificio, pero algún resto sí que apareció, bien de cebada, bien alguna leguminosa, aparecieron. Y luego también se documentaron, como pueden ver, grandes vasos que dieron elementos diversos, como por ejemplo hierba cuajo, algún caolín, algún elemento también de composición diversa. En fin, no voy a entrar en ese tipo de detalles en este momento. Bueno, ahí tienen otro detalle, en este caso de la troje o del depósito que se encuentra justamente a esta altura. Observen que los restos de las paredes, que en ocasiones llegan a alcanzar hasta 3 metros de altura, conservaban el encalado original, y esa es la propuesta de recreación. Les tengo que comentar que se trata de un almacén medio vacío, es decir, que probablemente les diera tiempo a sacar antes del hundimiento del edificio a sus moradores parte de su contenido. Lamentablemente las estancias 9 y 6 que ocupan la zona norte de la Mata estaban muy alteradas de antiguo. Ya les he comentado que en los años 30 hubo intervenciones, hubo excavaciones que alteraron diversos sectores, y probablemente ya también las hubieran en época romana, porque hay una ocupación del túmulo y también del entorno inmediato en torno al cambio de era, y algunas de estas acometidas pues parecen proceder de ese momento. Lamentablemente esa zona está muy alterada. Desde el punto de vista arquitectónico apenas si quedan restos, y también desde el punto de vista de los materiales pues no podemos decir mucho sobre la funcionalidad de este sector. Sí que es verdad que es el más pequeño, es el más restringido, y en ese sentido pues pensamos, o al menos es nuestra propuesta, que pudo estar relacionado con tareas, con cometidos poco exigentes a nivel espacial. En ese sentido pues lógicamente proponemos como una posible función que sea un área de descanso, una zona de descanso. Y en esa línea pues cabría valorar no tanto esa habitación que está completamente vacía, sino en la de al lado, en la número 6, la constatación de esa gran plataforma de adobes realmente contundente, que bueno, lo voy a comentar en tono jocoso. Coloquialmente allí le llamábamos la cama en la excavación, pero realmente no tenemos desde luego ninguna
constatación, ni tenemos ninguna garantía de que así fuera. Pero sí podría ser un área, ya digo, dedicada al descanso, un ámbito residencial, que desde luego complementaría muy bien las otras dos esferas que hemos comentado. Y ya pasamos al pasillo, al corredor transversal, reconocido como estancia 4, que como van a ver de inmediato es algo más que un pasillo que estructura la circulación interna del edificio. Porque en el extremo norte de ese pasillo apareció un lagar para la elaboración de vino. Es una estructura bastante sencilla, no es muy grande, es pequeña, una estructura que se fundamenta en un basamento de piedra sobre el cual aparece un alzado de adobe, en cuya parte superior hay una balseta con una salida justamente aquí, a esta altura. Ven que en la parte delantera hay un agujero encalado, no se nos fue la mano en la excavación, estaba encalado, o sea, doy fe de ello, y probablemente sea el lóculus donde se sitúa, lógicamente, el vaso receptor, el vaso colector de lo que ahí se procesara. Y pensamos, evidentemente, por las pruebas que les voy a indicar, que era vino lo que se elaboraba en esa estructura, porque al lado apareció ese embudo de cerámica cuyos residuos dieron evidentemente ese dato. Apareció lógicamente una concentración de vitis significativa, y también los residuos de los restos conservados de la balseta pues también redundaron en esa línea. Esta es la propuesta, en la parte inferior izquierda, de cómo funcionaría ese lagar. No se pisaría la uva sobre la balseta, porque si no se formaría lógicamente un auténtico barrizal, sino que se haría sobre una plataforma de madera, de tablas de madera. Una de ellas apareció carbonizada justamente aquí, lo cual pues lógicamente tiene esa posibilidad, dicha base arqueológica. El mosto caería a la balseta, y con la ayuda de una piquera de madera probablemente pues caería al vaso colector. Con la ayuda del embudo quizás se trasegara a las ánforas y se produciría el proceso de fermentación en la habitación número 7, como les decía hace un momento. No es un lagar grande, es un lagar pequeño, es un lagar que no está destinado a la producción a gran escala del vino, sino probablemente al consumo interno de ese grupo social, de esa élite. Y además ese consumo lógicamente tiene unos tintes aristocráticos, porque se hace en vasos griegos, en recipientes griegos, como los que han aparecido en diversas zonas del asentamiento. Bueno, y en el extremo opuesto de la casa, del pasillo, de la estancia número 4, se documentó una de las estructuras más buscadas dentro de la intervención de la Mata, porque cuando lógicamente uno empieza a descubrir un asentamiento con paredes de 3 metros de altura, lo mínimo que se plantea lógicamente es que tiene que tener 2 plantas, aunque no aparecían los restos de mechinales. Estaban casi ahí, pensábamos que estaban ahí. Y tendría que haber una escalera, o era de madera en su estructura o mixta, pero tenía que aparecer por alguna parte. Créanme que la buscamos por fuera, por dentro, y en la última campaña aparecieron en la zona más arrasada del asentamiento los restos de esa escalera. Una escalera que, como ven, conserva muy mal un basamento de adobe, este de aquí, pero afortunadamente conservaba el primer peldaño. Conservábamos la anchura, la altura del primer peldaño y el arranque del segundo. En función de ello, pues lógicamente proyectamos hacia el fondo, porque no podía haber otra opción, hasta qué altura nos subía esa escalera. Nos daba unos 60, con lo cual lógicamente si había pared de 3 metros, el salto era todavía casi de la mitad. De tal forma que interpretamos estos restos como la base de un posible volado de madera. Es decir, estaríamos ante una escalera de ida y vuelta con 2 tramos de 1,60 cada uno, que permitirían lógicamente el acceso a ese nivel situado desde el pavimento a unos 3 metros de altura. Esta es la propuesta que hacemos y que está bien documentada arqueológicamente en unos contextos orientalizantes y orientales que ahora no voy a comentar. Bueno,
¿Cómo sería la planta superior de la mata? Pues realmente difícil saberlo, porque se vino abajo y de forma estrepitosa, como les decía. No debió ser muy diferente a la planta inferior, no debió. Y así lo acredita la tipología de materiales que documentamos y que pudimos sectorializar y que esquemáticamente puede verse ahí. Y en la línea de la arquitectura oriental y orientalizante propusimos que encima de esa segunda planta hubiera un gran terrado, hubiera una gran terraza. Una terraza que desde luego pues, cumpliría una serie de funciones determinadas, que desde luego ahora comentaré cuál es nuestra propuesta y que también está acreditada en toda la arquitectura oriental y orientalizante, incluso hasta los momentos actuales. La parte superior izquierda tiene una terraza, ¿no?, perfectamente integrada en la vida de la gente del norte de Marruecos, donde se seca la ropa, se secan el hachís, se secan, en fin, se secan cosas muy diversas. No creo que secaran hachís en la mata, al menos no está documentada, no se sabe, nunca se sabe. Y lo que proponemos ahí, en función sobre todo de la gran cantidad de piezas de molino que aparecieron, es que hubiera una zona de molturación. Una zona de molturación similar a las documentadas en otros contextos, como este de Ebla, y que es suficientemente conocido. El sistema defensivo de la mata, como les decía, consta de un cercado de mampuestos, de un terraplén y de un foso que está detectado pero no está excavado en su totalidad. Y esta es una de las segundas fases, uno de los aspectos que queremos acometer en la segunda fase que les indicaba hace un momento. Es un sistema que está bien documentado en el cercano del yacimiento de Canchorroano, que como ven pues está completamente recuperado y que así, a bote pronto, recuerda enormemente el edificio de la mata. En función de toda esa información, nosotros llegamos a la conclusión de que esto no era un santuario, de que esto no era un palacio, que esto no era un palacio santuario, sino que era un auténtico edificio señorial. Un edificio señorial por su carácter organizado, por su carácter monumental, que probablemente fuera la residencia de un grupo familiar extenso, no superior a 30 personas, que estaría encabezado por un personaje de rango aristocrático, un verdadero terrateniente, un verdadero señor del campo, que ejerciera un pleno dominio sobre la tierra. Lógicamente, esto nos llevaba a contrastar esa lectura en el entorno inmediato del asentamiento, donde, lógicamente, la hipótesis de partida era que la mata tenía que ser el centro de un espacio social y económico estructurado, o jerarquizado, como prefieran. Y ahí nos propusimos dos líneas básicas de actuación: la prospección de cobertura total, tanto desde el punto de vista geológico como arqueológico, establecida a partir del Site Catchment Analysis, y la valoración estratigráfica, recuerden, del montón de tierra chico, el montón de tierra que excavaran con escasa fortuna, con escaso tino, en los años 30. Bueno, aunque el Site Catchment Analysis pues, fue tomado como modelo inicial, como punto de partida metodológico a la hora de estudiar el territorio de la mata, el entorno inmediato, luego se perfiló de otra manera. Es decir, el territorio, el dominio de la mata se ajustaba a la cuenca del arroyo del Molar. Y además aparecía probablemente estructurado en una zona de labor y en una zona de monte. Una zona de labor que estimamos, por datos diversos, en torno a 2.460 hectáreas, donde se situarían los cultivos y también, lógicamente, el barbecho cuando tocara, y una zona de monte donde estaba ese bosque mixto bien estructurado que les decía hace un momento. Esa es la realidad ante la que nos enfrentábamos hace un momento. Las tierras rojas irrigadas por el Molar, donde se desarrollaría, como digo, la zona de labor, que en función de los restos carpológicos pues constataron cereales, legumbres y frutales, especialmente vid y olivo, y luego la zona de monte de más de 3.800 hectáreas, que reportaría al conjunto de la mata caza, leña, bellota, pastos, etcétera, etcétera. Pero lógicamente había que ir más allá, y esa prospección pues nos permitió constatar una realidad realmente significativa tanto desde el punto de vista económico como social.
Y en esa línea he de destacar sobre todo la constatación de aproximadamente una cuarentena de restos y de rastros de pequeñas ocupaciones, de pequeños asentamientos probablemente campesinos, ubicados exclusivamente en la zona de labor, en la zona de suelos más profundos y por tanto donde se desarrollarían las actividades agrarias. Bueno, lógicamente, tras ese reconocimiento había que sondear al menos uno de esos núcleos de campesinos y elegimos por distancia y también por conservación el número 31, identificado como Media Legua 2. Ahí tienen en esa panorámica de Google la ubicación de la mata, el sitio que se eligió para los sondeos de esas probables unidades campesinas, y aquí la necrópolis que comentaremos posteriormente. Ven que la imagen realmente es muy expresiva, con esa repartición diferenciada, intencionada del poblamiento dependiente, y esa era la hipótesis de partida de la mata. Bueno, hay que decir que la zona se sigue cultivando, está muy arrasada, los suelos están muy degradados, pero en la zona 2 del yacimiento de Media Legua constatamos efectivamente algunas estructuras circulares, junto con otras más indeterminadas. A la hora de proseguir la excavación hacia abajo, donde están ese pequeño cuadro tipológico de material, el dueño se plantó y ahí se acabó la intervención y por el momento se ha terminado, pero suficiente para decir que estamos ante estructuras que interpretamos como posibles bases de hornos Tahona, muy bien documentadas en asentamientos orientalizantes y postartésicos de todo el suroeste, y que tienen aquí sintéticamente sentados, representados, y también desde el punto de vista etnográfico suficientemente conocidos. Es decir, estamos constatando lógicamente en el entorno de la mata estructuras integradas probablemente en asentamientos de carácter estable y de cierta relativa complejidad constructiva. Algunos hay excavados fuera de ese entorno y que hemos publicado en los últimos años, como este de Los Caños o este otro de Zapatoa, editado también en el año 2004 por Ruiz Matoloto. En definitiva, Media Legua 2, el asentamiento ese sondeado que acabo de enseñar, pues puede ser efectivamente una posible ocupación de una familia extensa o ampliada representativa de una clase campesina ligada bien por la clientela o por la servidumbre a la explotación del gran pago, del gran dominio de la mata. Pero dentro de la construcción de ese paisaje económico, social y también simbólico, que duda cabe que la necrópolis, el montón de Tierra Chico, tendría algo que decir. Nos propusimos la revalorización, la reexcavación, no de todo él, pero sí de algunos sectores que no fueron afectados por las excavaciones de los 30, y les tengo que decir que los resultados, pues bueno, fueron positivos, porque aunque poco el material que pudimos recuperar tanto en el fondo de esa cámara o pseudocámara de sillares como en el relleno de ese pedregal, pues vienen a afirmar la contemporaneidad entre la tumba de sillares que están viendo aquí y el edificio. Por tanto, efectivamente, en función de esa información, pues llegamos a plantear que las deudas también arquitectónicas de esa tumba pues nos llevan al mundo orientalizante, al mundo ibérico, y en función, como digo, de todo ello, pues al final leímos ese hallazgo como la sepultura, ya fuera individual o colectiva, de la élite que controló y gestionó ese latifundio de la mata. Lógicamente habría que cerrar el círculo con el estudio, el análisis de las relaciones de intervisibilidad entre edificios, granjas, se hará lo que se pueda, edificios, granjas y tumbas, y efectivamente hay una intervisibilidad plena entre todos esos puntos, con lo cual no solamente estamos ante un territorio socialmente estructurado, un territorio económicamente bien explotado, sino visualmente dominado. Y por último, y ya voy ahí terminando, nos vamos al macroespacio, donde lógicamente la hipótesis de partida era que la mata, como Canchorroano, no podían ser yacimientos aislados, no podían ser únicos en la arqueología
peninsular y, por supuesto, extremeña, sino que tenían que formar parte de un modelo de ocupación que en este caso pues, se centraba o alcanzaba su máximo auge en el siglo V a.C. Y ahí nos propusimos dos actuaciones, de las cuales simplemente voy a hablar de una: la prospección selectiva de la comarca serena Vegas Altas, lógicamente evitando la zona de Canchorroano, que duda cabe, y por razones obvias. Diseñamos una metodología ad hoc para ello, que no voy a comentar, pero como resultado final, pues sí que pudimos recrear un patrón de asentamiento que básicamente se estructura de la siguiente manera. Ven que desde el punto de partida, donde la mata aparecía a medio camino entre Canchorroano y Medellín, esa prospección selectiva nos permitió identificar sobre todo nuevos túmulos y, por tanto, nuevas edificaciones similares a estas dos excavadas. Y, como digo, el poblamiento en ese sector de la comarca pues se estructura, en primer lugar, por el yacimiento de Medellín, ya comentado. Luego estarían los edificios señoriales Mata, Canchorroano y, que duda cabe, cada uno de ellos sus pequeños hábitats dependientes. Esto había dos formas de leerlo, esto había dos formas de interpretarlo desde el punto de vista social. O eso era el efecto, o era la imagen de un modelo piramidal y de poder concentrado que estaría capitalizado por Medellín, donde habría un régulo del cual dependería toda una clientela de aristócratas terratenientes asentados en sus respectivos pagos, o bien todo lo contrario, es decir, un modelo celular y de poder disgregado, donde Medellín, aunque habitado durante este periodo y con un carácter protourbano asumido por los investigadores, pues habría perdido fuelle o el fuelle de la época orientalizante, y durante esta etapa estaría, digamos, constreñida por toda una serie de aristocracias que dominarían en sus respectivos pagos. La relación entre estos aristócratas serían de competencia, lógicamente, por la tierra, y también de competencia con esas élites urbanas venidas a menos asentadas en Medellín. Bueno, a día de hoy, y ya estoy sintiendo la presión y la mirada del profesor Fábregas por mi flanco izquierdo, a día de hoy le tengo que comentar, voy concluyendo en serio, les tengo que comentar que a día de hoy nosotros apostamos claramente por el modelo celular. Si leen algo de Almagro, pues está claro que dirá todo lo contrario, apuesta básicamente por el modelo piramidal. Pero nuestra lectura a día de hoy es claramente la que nos sitúa ante un modelo de poder fragmentado en base o en función de los siguientes argumentos. Medellín pierde fuelle, como les decía hace un momento. Pierde fuelle. Durante el periodo orientalizante, es decir, siglo VII-VI a.C., efectivamente, probablemente sea un sitio que pueda considerarse como la capital del valle, el lugar central que estructura unos proyectos de colonización agraria realmente afanosos, como el que hemos documentado, y esto es un anticipo que les traigo aquí, recientemente, en un sector muy concreto de su territorio, y que nos ha permitido valorar muy detalladamente la excavación total de una granja de esa cronología, la de Cerro Manzanillo, cuya recreación ven en la parte inferior. Pero ese modelo expansivo, ese modelo que efectivamente parece estructurado, jerarquizado por Medellín, se viene abajo, y estas granjas y todo ese plan diseñado de dominio de territorio político de Medellín desaparece en los comedios del siglo VI, y por tanto pensamos que es la crisis tartésica la que provoca una convulsión no menor en la zona y, como saben, en gran parte del suroeste ibérico. Y rápidamente aparece todo lo que acabamos de ver. Aparecen esos dominios, aparecen esas aristocracias rurales que visualmente están siempre fuera del campo de Medellín. Pero hay más. Cuando están alcanzando su máximo desarrollo constructivo en pleno siglo V a.C., como les decía, Medellín, las estratigrafías de Medellín denotan, en tono verde está una refracción significativa. En tono rojo ven la acumulación estratigráfica durante el periodo orientalizante, siglo VII-VI a.C., pero el oppidum en el siglo VI-V se viene a menos. Pero es algo que incluso
documentamos a partir de la información recientemente publicada por el propio Almagro y su equipo en la necrópolis, cuya tendencia decadente es más que visible. Y sobre todo, en tono verde, la recesión de los muertos, de la aportación demográfica a esa necrópolis, pues nada tiene que ver con la de los siglos anteriores. Por tanto, algo no cuadra. No podemos, ni mucho menos, asumir la propuesta del profesor Almagro de que Medellín también durante este periodo sea el centro de un gran territorio político donde estos edificios sean palacios fortines. Entendemos esto en la realidad que les hemos comentado. Bueno, es un modelo, ya termino, que imprime una fuerte personalidad al espacio extremeño y concretamente a la cuenca media del Guadiana durante esos siglos postartésicos, VI-V a.C., y que desde luego merecería un comentario un poquito más detenido sobre esa imagen. Sea como fuere, lo cierto es que al filo del 400, en torno a finales del siglo V, por tanto, pues estos edificios se destruyen de una forma rápida, de una forma traumática, como está documentado en Canchorrano y como, lógicamente, vimos en La Mata. Nosotros nos alejamos también de las lecturas simbólicas de estas destrucciones y pensamos que es una crisis social la que está realmente detrás de todo este momento, que también tiene sus repercusiones en el suroeste ibérico. Una crisis social en la que intervienen factores internos y externos. El modelo en sí mismo es contradictorio, esa pugna por la tierra, esa competencia entre estas aristocracias, esas relaciones difíciles entre unos espacios urbanos venidos a menos y estas pujantes dominios rurales, estos pujantes dominios campesinos, y a nivel exterior no hay que olvidar que se están consolidando o empezando a consolidar los estados ibéricos, los primeros estados ibéricos, y en el interior pululan las expansivas poblaciones de la meseta. En ese conglomerado entendemos que el modelo señorial, el modelo celular y de poder disgregado tiene apenas 150 años de vida, se viene abajo. Y concretamente en el caso de La Mata, así lo acreditan las potentes estratigrafías que acabaron por convertir el sitio en un túmulo que durante mucho tiempo sencillamente fue un hito en el paisaje. Y nada más.